Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video más de mi canal. Hoy vamos a ver cómo conectar la inteligencia artificial de Claude directamente a tu Excel. Antes de empezar el video, es importante mencionar que necesitamos una cuenta de Claude Pro, Max o la Enterprise, ya que no funciona en la cuenta gratuita. Además de que necesitamos Microsoft 365 y obviamente la aplicación de Excel en Windows o Mac. En este caso aquí tengo yo un archivo de Excel, de ejemplo, para que podamos ver cómo nos sirve esta herramienta. Y lo primero que tenemos que hacer es realizar la conexión de Cloud aquí a Microsoft 365. Para esto nos vamos aquí a inicio y después nos vamos aquí a complementos. Aquí tenemos que buscar el complemento de Cloud. Aquí tenemos dos, el Cloud by Anthropic y el Cloud para Microsoft 365. En este caso tienen que agregar el Cloud para Microsoft 365. Una vez que ya se agregó el complemento de Cloud, me pide que iniciemos sesión. Ya damos clic aquí en Login. Ya. Se va a abrir la ventana del navegador que esté por defecto, en este caso Google Chrome. Y aquí tenemos que agregar. ¿Ya? Aquí damos en la opción de conectar y aquí damos en actualizar. Bueno, aquí me dice básicamente que nomás va a tener acceso a la aplicación de Excel. Ponemos aquí en autorizar y me dice que ya ha iniciado sesión y que regrese a Excel. En este caso, como ya tengo abierto la cuenta de Cloud aquí en el navegador, automáticamente ya se inicia sesión. Sin embargo, en su caso, si es que no tienen iniciada la cuenta de Cloud, seguramente les va a pedir que ingresen su contraseña y su correo para que puedan iniciar a través de Cloud. Una vez que ya inició sesión, simplemente cerramos aquí esta ventana y aquí me aparece ya este mensaje que hemos iniciado sesión. Aquí me da básicamente como un resumen cómo trabajar con Cloud aquí en Excel. Ponemos en siguiente y aquí me pregunta de cuál es mi rol. Y aquí pueden poner ustedes cuál es su rol. Yo voy a poner aquí Engineering y ponemos en siguiente. También aquí podemos buscar más conexiones ya para que se puedan realizar a través de Cloud, pero en este caso ponemos en omitir. Ponemos en siguiente y en siguiente. Básicamente lo que me dijo es que Cloud puede trabajar en varias aplicaciones y aquí me dice que me da una advertencia básicamente de lo que era Cloud con correos, archivos y todo eso. Ponemos si entendimos y básicamente ahora ya se me abre como la ventana de chat de Cloud para que podamos ver cuáles son los alcances o cómo nos puede ayudar Cloud. Aquí, como les dije, tengo yo este archivo de ejemplo, que es una plantilla para un presupuesto personal. Tiene 3 hojas, movimiento, resumen y otro que se llama plantilla. Por ejemplo, aquí yo le puedo pedir a Cloud que me diga en qué categoría gasto más, ¿ya? ¿Cuál fue mi mejor mes de ahorro? Vamos a ver si es que Cloud puede leer los datos y me da la información. Ya me dice básicamente que vivienda es mi mayor gasto con 1350 en los 3 meses, ya que esta es una plantilla que contempla los gastos de enero, febrero y marzo. Y me dice que tiene un 52% del total gastado. También me da como la segunda opción, que vendría a ser alimentación y servicios. Y me dice que mi mejor mes de ahorro fue el mes de enero con 980, seguido de febrero. Ya, como pueden ver, puede leer los datos sin ningún problema. Otro skill que tiene la conexión de Cloud es que también puede modificar los datos. Si es que yo, por ejemplo, me voy aquí a la hoja de resumen, veo que mi meta de ahorro mensual son 800. Yo aquí le puedo pedir, por ejemplo, que modifique. Voy a poner aquí, modifica
mi meta de ahorro a 1000. Y dime en qué mes no la cumplo. ¿Ya? Le estoy pidiendo que modifique mi meta de ahorro a 1000. Y aquí Cloud me pide permiso para poder modificar el Excel. Pueden ponerle que siempre tenga permisos o que solo esta vez. Yo le voy a pedir que siempre tenga permisos, así para que no me vuelva a preguntar. También algo que olvidé mencionar es que aquí ustedes pueden elegir el modelo. En este caso estoy utilizando el modelo Opus 5, que es, digamos, de los modelos más recientes y más potentes. Pero para hacer cambios pequeños, ya lo vamos a probar, pueden fácilmente ocupar el Opus 4.6, que no consume casi nada de tokens para estos casos. Y como pueden ver aquí, ya me modificó mi meta de ahorro mensual a $1000. También aquí me indica que, voy a ver si puedo hacerlo esto más grande. Aquí me dice que con esa meta no cumplo en ningún mes el ahorro. Entonces aquí me da una tabla, cuánto me falta para poder ahorrar cada mes. Y bueno, aquí me da como un resumen corto o un análisis corto de lo que le hemos pedido. Vamos a ver si es que yo cambio el modelo a Opus 4.8, por ejemplo. Ahora mismo no me deja elegir un modelo más antiguo. Pero bueno, vamos a ver con Opus 4.8. Ahora voy a cometer un error a propósito para verificar si es que Cloud lo puede arreglar. Por ejemplo, en estas fórmulas aquí vemos que yo voy a cometer un pequeño error. Ya. Entonces, si vieron que yo modifiqué la fórmula intencionalmente para que exista este error, voy a pedirle a Cloud que lo corrija y vamos a ver qué es lo que pasa. Primero voy a pedirle que identifique el error. Ya, vamos a ver si es que puede encontrar el error que hicimos. Ya, aquí me dice que encontró el error en la hoja de resumen, en la celda B9, ya, que es la que modificamos. Y bueno, aquí me da un resumen de lo que encontró como error y también lo que he corregido. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí ya corrigió el error que hicimos y todo volvió a funcionar correctamente. Pueden hacer una infinidad de cosas con Cloud. Yo voy a pedirle que me cree un gráfico. Puedes crear un gráfico para mostrar cómo fue mi gasto. De alimentación, por ejemplo, los 3 meses. Ya, vamos a ver qué gráfico me crea. Ya, y lo primero que hice fue crearme una tabla pequeña solamente con los meses y con los gastos que tuve en alimentación, y después ya me creó el gráfico de barras para ilustrar los 3 gastos que tuve. Aquí yo le puedo pedir, por ejemplo, dame otras opciones de gráfico con más colores para diferenciarlo. Ya. Esperamos hasta que realice todo este trabajo. Bueno, en este caso me dice que con solo 3 meses la mejor forma es darle color a cada dato. Es una de estas opciones. Me dice que el gráfico actual es de columnas de un solo color. ¿Qué formato prefieres para diferenciar mejor los 3 meses con color? Me da aquí algunas opciones. Voy a poner Donna y vamos a ver qué es lo que grafica ahora. Perfecto, entonces aquí ya me dio el gráfico de Donna, igualmente con 3 colores diferentes para que podamos diferenciar de mejor forma estos datos.
Y bien, hasta aquí iría llegando este video. Quería mostrarles cómo pueden conectar su inteligencia artificial de Claude aquí en Excel para que funcione como un asistente virtual. Recuerden que deben usar Claude solo con archivos de confianza y revisar siempre los cambios antes de darlos por finales, ¿no? O también pueden crear una copia de ese archivo antes de realizar cualquier modificación con Claude. Esto apenas del comienzo de lo que la IA puede hacer con Excel, y bueno, pueden suscribirse a mi canal para que puedan ver más trucos más adelante.